Sí, efectivamente, reflexionemos ahora sobre la importancia de tener una mente decidida, de ser personas que decidamos, aunque tengamos la experiencia de la incertidumbre, aunque podamos tener inclusive la experiencia de la inseguridad. Es preferible elegir y equivocarse, decidir una opción sobre las demás, que no haberlo hecho y lamentarnos el resto de nuestras vidas. Decidir a veces es sencillo porque contamos con el respaldo de ciertas evidencias que nos certifican que se trata de una decisión correcta, de una decisión acertada, o porque contamos con cierto nivel de intuición que prácticamente nos resulta imposible equivocarnos, porque sabemos que se trata de la opción A sobre la B o la B sobre la C, y entonces nos vamos con todo por esa elección porque algo en nuestro interior nos dice es por ahí, no lo dudes. Pero también existen esas situaciones en las cuales pues no podemos contar con ningún tipo de evidencia, ningún tipo de certeza, tampoco tenemos referencias sobre las cuales realizar un cálculo para poder más o menos pronosticar cuál pudiera ser el resultado de una u otra decisión, y ni siquiera pues contamos con algún tipo de intuición que nos pueda más o menos orientar respecto a cuál pudiera ser una buena decisión. Y como son muchas esas situaciones, y además a veces tienen que ver con temas muy importantes en nuestras vidas, ¿no? La elección de carrera, la elección de trabajo, la elección de pareja, la elección de, pues no sé, de con quién nos vamos a relacionar socialmente. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles que implican grandes riesgos o grandes sacrificios. Y entonces es ahí cuando podemos sucumbir y caer en el error de preferir mejor posponer de manera indefinida la decisión, como si el transcurrir del tiempo fuera suficiente para que se nos aclaren las cosas. Y suele ser exactamente lo contrario. Conforme más te tardas en tomar una decisión, más complicado se vuelve tomarla, porque lejos de presentarse una mayor claridad en ese transcurrir del tiempo, en ese intervalo de tiempo, pues lo que se va dando es que hay mayor confusión. Esa confusión se asocia a una mayor inseguridad, y por supuesto que la mayor inseguridad nos dificulta aún más la toma de decisiones. Hay que evitar claramente caer en el extremo de pues decidir de manera intempestiva, de manera impulsiva, de manera repentina, porque generalmente pues no es una buena forma de decidir. Pero también evitar el otro extremo de postergar de manera indefinida la toma de esa decisión. ¿Por qué? Porque al final del día, y ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, pues la naturaleza humana se define por su libertad, y uno de los componentes que configuran nuestra libertad es el riesgo. Hay que correr riesgos, hay que estar dispuestos a asumirlos, hay que estar dispuestos a completar los procesos, como en las voces del pensamiento, pues elegir el camino que nos parezca más sensato, que nos parezca más razonable, aunque no sepamos exactamente cómo se vaya a desarrollar más adelante. No sabemos hacia dónde va a dirigirse, no sabemos si va a terminar en un momento dado, no sabemos si se va a cruzar con otra mejor posibilidad, pero también hay que entenderlo. Eso hace de la vida también una maravillosa aventura, porque muchas personas pretenden hacer de sus vidas una especie de hoja de cálculo, ¿no? De tal manera que puedan planificar con exactitud exactamente cómo quieren que se desarrollen las cosas, los eventos, o quisieran de alguna manera poder pronosticar qué va a pasar con precisión si eligen una u otra opción. Y la verdad es que eso es posible hasta cierto grado. No es posible de manera permanente, no es posible de manera completa, y por lo tanto, inclusive planificando, inclusive ordenando todo previamente, pues algo se puede presentar a lo largo del camino y nos puede implicar
pues una pausa respecto a nuestros planes originales, o inclusive pudiera implicar la renuncia total a lo que constituía nuestro plan original. Por eso la vida es justamente una aventura. Y si bien un aventurero, una persona aventurera, se ha de preparar lo mejor posible para para poder enfrentar cualquier tipo de contingencia, la realidad es que por definición, pues a la persona aventurera no le interesa tanto lo que se le pueda presentar en el sentido de preparación, sino que le encanta la posibilidad de que se pueda presentar cualquier cosa, porque eso le llena de entusiasmo, eso le llena de adrenalina, de una adrenalina positiva, de una ilusión de saber con qué nos vamos a topar, y asumiendo una postura pues muy sencilla, muy de los niños, por cierto, que es una postura de inocencia, ¿no? De dejarnos sorprender por la vida misma, de confiar en que el camino que elijamos, eligiéndolo con nuestras mayores y mejores disposiciones de hacerlo bien, bueno, pues terminará mostrándonos, presentándonos algo que tal vez sí es inesperado, pero también puede ser mucho mejor de lo que siquiera hubiéramos considerado en un inicio si hubiéramos pretendido planificarlo. Ciertamente hay cosas que hay que planificar, ¿no? Porque se convierte en una imprudencia no hacerlo. Hay aspectos financieros, hay aspectos de logística en el ámbito profesional que sí hay que ser muy cuidadosos, porque de no ser así, de no anticiparlo con suficiente antelación, de no prepararlo con un cálculo razonable, pues sí pudieran generarse resultados o consecuencias desastrosas. Pero la verdad es que hay otros ámbitos en la vida, inclusive muchos en la vida ordinaria, en los que, bueno, pues tenemos que simplemente dejarnos llevar por lo que se presente, ya no digamos en este año, ya no digamos en nuestra vida, sino simplemente lo que se pueda presentar en este día y en cada día. Una apertura a la hora de despertar que refleje humildad, que refleje sencillez, que refleje confianza. Y ojo, amigas, amigos míos, es muy importante que también refleje ilusión. ¿Cuántas personas se despiertan cada día, lo hicieron hoy mismo, con una especie de letargo existencial? Yo le llamo así. ¿Por qué? Porque están muy preocupadas, porque están muy agobiadas, porque están malhumoradas. ¿Por qué? Porque el inicio del día, lejos de representarles una oportunidad para una experiencia nueva y mejor, les representa una amenaza, les representa una rutina, les representa pues una experiencia insípida o bastante desagradable. Qué pena, porque mucho de eso depende de nuestra disposición, depende de nuestra manera de no solamente decidir, sino de ser consecuentes con lo que hemos decidido. Si no nos está yendo bien en esta etapa de nuestras vidas, pues asumamos nuestra responsabilidad, porque seguramente mucho de ello se debió o se debe a las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y si es así, pues mejor centrémonos en encontrar formas de corregirlo, en encontrar formas de superarlo, en encontrar formas de transformarlo y de mejorarlo, en vez de seguir con las cotidianas y fatídicas formas de lamentarlo. Bien, acabamos de escuchar la canción de Pastillas para no soñar con Joaquín Sabina. Y sí, justamente una de las razones por las que las personas pueden ser indecisas y mantenerse así indecisas es que no están conectadas con algún tipo de sueño, con algún tipo de objetivo, con algún tipo de meta, con algo que inspire sus vidas o las llene de sentido y contenido. Y muchas veces justamente, y aquí hay una gran paradoja, pues la gente o las personas dejan de soñar porque pues no han trabajado la superación, pero no han superado o trabajado la frustración que les pudo haber generado no haber logrado algo en su vida pasada. No lo han superado, no lo han asimilado, no lo han asumido, y entonces pues a lo mejor por resentimiento, a lo mejor por temor, pero han dejado ya de plantearse sueños, como si interiormente se dijeran, pues ¿para qué? Si de todas maneras es muy difícil hacer realidad algo que quieres, ¿para qué lo hago si habiéndolo hecho realidad pues tienes la posibilidad de perderlo y eso duele más? Y entonces pues la gente se va replegando
en términos aspiracionales se va conteniendo por el miedo a que no vaya a salir lo que quisieran, que no vayan a alcanzar lo que les gustaría, o por el miedo a que habiéndolo alcanzado pues lo vayan a perder. Y entonces pues en ese repliegue aspiracional, en ese hacerse menos respecto a sus ilusiones, respecto a sus objetivos, pues asumen ese modo conformista que también ya hemos reflexionado en alguna otra ocasión, en donde pues esa seguridad, entre comillas, que genera el conformarte con lo que estás obteniendo, en conformarte con lo que estás sintiendo, conformarte con lo que estás siendo, pues entonces vamos a la segura, sabiendo que si bien no podemos experimentar mayor expansión en términos de satisfacción, en términos de realización, en términos de gozo, pues por lo menos no vamos a experimentar los sobresaltos de la incertidumbre, o que se suelen asociar a la incertidumbre. Y bueno, si hay una parte de razón ahí, no vamos a negarlo. Sí es cierto que en la medida en que tú te conformas, te encierras en una zona de confort determinada, pues al dejar de arriesgarte, pues dejas de experimentar sobresaltos, al menos durante un prolongado periodo de tiempo. Pero también es cierto que tu vida se va volviendo cada vez más insípida, se va volviendo más aburrida, se va volviendo más tediosa, se va volviendo más insatisfactoria, y será solo cuestión de tiempo antes de que se vuelva verdaderamente insoportable. ¿Por qué? Porque una vida que no está enfocada a la realización de ciertos valores, de ciertos objetivos, de todo aquello que pueda tener significado para nosotros, pues se convierte en eso, en una vida frustrante, decepcionante, absurda, ¿no? Una vida que se reduce a la mera experiencia del consumo, pero que no genera ningún tipo de expansión interior, ni por supuesto mucho menos algún tipo de aportación en las relaciones. Y entonces nos vamos convirtiendo como en una especie de zombies existenciales, seres que vamos estorbando en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque somos como esos muebles viejos, ¿no? Que ya ni utilizas, pero que no te acabas de deshacer de ellos porque a lo mejor no puedes. Y entonces están ahí afeando el entorno del hogar o de la oficina en los que se encuentran y estorbando, ¿no? Representando una carga emocional, porque están ahí, pero están ahí sin un sentido, están ahí sin ningún tipo de razón que pudiera justificar el hecho de que estén ahí. Bueno, pues algo similar pasa con esas personas que pues dejan de aspirar a mejorar su situación, dejan de soñar, dejan de plantearse objetivos, eso sí, argumentando, basándose en una serie de excusas y justificaciones, tratan de argumentar el porqué de su postura pasiva, el porqué de su manera indolente y mediocre de pues existir, y pues pretendiendo que con eso pues ya puede vivir en paz, ¿no? Es como su falacia es como esto, ¿no? O sea, ok, no voy a prosperar, pero al menos voy a vivir tranquilamente. No es cierto, no va a vivir tranquilamente. O sea, ese agujero que llamamos vacío existencial se va a hacer cada vez mayor, y cada vez va a tener que recurrir, pues no sé, a prácticas no del todo saludables y mucho menos convenientes, pues para tratar de llenar, para tratar de cubrir ese hueco, esa sensación de vacío. Y entonces inicialmente pues recurrirá a la experiencia del placer, ¿no? Va a buscar formas de experimentar placer para que al menos durante el tiempo que dura la experiencia del placer, pues no esté pensando en ese hueco existencial que es tan doloroso, que es tan desesperante. Y entonces pues se entregan a la bebida, o se entregan a la comida, o se entregan a la droga, o se entregan a las compras compulsivas, o al juego, qué sé yo. Hay tantas formas de pretender que con una excesiva experiencia de placer ese hueco existencial interno se pueda tapar, se pueda cubrir, se pueda llenar, solo para darnos cuenta de que no, al final del día no solo ese hueco existencial prevaleció, sino que además nuestro cuerpo tronó por ese abuso del que fue objeto al buscar a través de la experiencia del placer
pues justamente evadir la experiencia del vacío. Y entonces su origen de toda esta tragedia, porque acaba finalmente en eso, es la falta de decisión. Es una mente que en lugar de ser decidida, se convierte en una mente indecisa, insegura, una mente nerviosa, una mente obsesiva con el tema del control, una mente obsesiva con el tema del acierto, siendo los dos, tanto el control como el acierto, pues posibles eventualmente en nuestras vidas, temporalmente, pero no pueden ser la pauta que rija nuestra manera de proceder. ¿Por qué? Porque no siempre es posible controlar las cosas, ni siquiera controlarnos a nosotros mismos, y tampoco siempre es posible contar con certeza, con evidencias de que lo que estamos a punto de decidir y por lo tanto de comenzar o de postergar, pues no sabemos exactamente a ciencia cierta qué tipo de percusiones o repercusiones pueda tener en nuestras vidas. Bueno, pues es que así es la naturaleza humana. Es increíble que en vez de dedicarnos a conocerla mejor, para que conociendo mejor los principios que rigen nuestra naturaleza, pues podamos, ¿no?, de alguna manera, pues adaptarnos a ella y partiendo de esa adaptación, poder trabajar en ella, sobre ella y con ella para poder progresar, pero basándonos en las características que la definen, en los principios que la rigen y no tratando de improvisar sobre la marcha. ¿Por qué? Porque de entrada no solo no conocemos bien nuestra naturaleza, y a lo largo de nuestras reflexiones de cada jueves, pues también uno de los objetivos es ese, ¿no?, el de conocer, identificar rasgos distintivos que definen y configuran nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que una vez que la conozcamos, pues también tengamos claro cómo hay que trabajar para mejorar partiendo de esa naturaleza y no improvisando, reitero, pretendiendo ser nosotros los que determinemos cómo es que va a funcionar nuestra vida, cómo es que vamos a lograr alcanzar la felicidad, bajo qué términos vamos a pretender que se nos ame, solo para encontrar al final del camino que en eso sí nos equivocamos garrafalmente. ¿Por qué? Porque no nos tomamos la molestia de conocer la naturaleza, y habiéndola conocido, la naturaleza humana específicamente, no nos tomamos la molestia de aplicarnos a sus leyes, a sus principios y a sus criterios. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Bueno, pues que acabamos en esta presión agobiante que implica el tener que estar destinados de por vida a estar tomando decisiones para todo. Es decir, algo medular en la experiencia humana es justamente la decisión. Desde que suena el despertador, tenemos que decidir, pues, qué vamos a desayunar, qué nos vamos a poner, ¿no? Vaya, la gran decisión desde que suena el despertador hasta que regresamos por la noche a nuestra cama es la decisión de nuestra actitud personal. ¿Cómo voy a afrontar el día que se me viene? A veces el día empieza mal, ¿no? Pues porque uno se equivocó a la hora de poner el despertador y se despierta muy tarde y pues ya tienes que ir con las prisas, etcétera. O a lo mejor fue mala la noche, no dormimos bien, el calor, un dolor de cabeza, los mosquitos, qué sé yo, una contractura muscular no nos dejó dormir y bueno, pues ya empezamos mal el día. Pero a ver, ojo, no es que empecemos mal el día. Podemos, si acaso, afirmar que empezamos el día con alguna desventaja, ¿no? O iniciamos el día teniendo que afrontar algún tipo de adversidad. Pero solo hay una forma de empezar mal un día, y esa es eligiendo una mala actitud, eligiendo quejarte en vez de agradecer, eligiendo enfocarte en lo que va a estar difícil y rudo en vez de abrirte a lo que pueda ser fantástico y maravilloso en tu jornada. Es el despertarte de manera soberbia en vez de hacerlo de manera humilde. Como si además nosotros, fíjense qué insensatez de nuestra parte y qué insolencia, como si nosotros hubiéramos elegido despertar, ¿no? A ver, ni siquiera elegimos eso. Nosotros no elegimos vivir, no elegimos existir, ni siquiera elegimos despertar. Despertamos gracias a que tenemos vida, y la vida es algo que se nos obsequia. Entonces, qué interesante, lo más importante, lo más valioso, lo más profundo, no se nos
pone en el ámbito de las decisiones. Simplemente se nos da, se nos entrega, se nos obsequia y sobre esa base decidimos. Entonces también esto es muy importante y lo vamos a profundizar después de la pausa. Es muy importante tener en cuenta que hay que decidir también en un contexto relajado. Una mente relajada, decidir relajadamente, es una forma muy sensata, muy profunda de decidir, cómo lo vamos a profundizar después de la pausa. No se vayan. Bien, estamos aquí reflexionando, continuamos con nuestra reflexión sobre una mente decidida. Decididamente es el título de nuestra reflexión de este día. Y decíamos antes del corte que algo fundamental a la hora de plantearnos una decisión es hacerlo de manera relajada, es decidir relajadamente. Porque también es cierto que muchas decisiones las tomamos de manera intempestiva, de manera impulsiva, las tomamos bajo presión, las tomamos en un estado pues de desesperación, de hartazgo, de agobio. Y pues claro, nuestra percepción sobre la conveniencia o no, sobre la pertinencia o no de lo que estamos decidiendo, pues se puede ver seriamente comprometida por esos estados emocionales en los que luego tomamos decisiones. A veces no habrá de otra, a veces habrá que tomar decisiones repentinamente porque la situación así lo exija. Se puede tratar de una situación de emergencia, por ejemplo, que no puede esperar a que sigamos un proceso más reflexivo, más tranquilo, para considerar los pros y los contras y para tratar de decidir de la manera más acertada posible. Entonces, en esos casos, pues ni hablar. Habrá que confiar más en nuestra propia intuición y procurar inclusive generar una breve pausa para calmarnos en la medida de las posibilidades y de todas maneras, aunque se trate de una emergencia, pues decidir, ¿no? Decidir hacerlo tranquilamente. Perdón, antes de continuar, quiero agradecerle a Fausto Riverol que nos llama para decirnos felicidades por el programa y el tema de hoy. Gracias, Fausto, gracias por acompañarnos. Y bueno, retomando el tema, pues sí, hay que a veces elegir en contextos de presión, de prisa, y pues ni modo, hay que confiar en que lo haremos lo mejor posible. Pero en aquellas decisiones que sí podemos permitirnos tomar de manera más serena, tomar en un contexto mucho más tranquilo, pues sí vale la pena que nos dediquemos a primero relajarnos, a tranquilizarnos y con un papel y una pluma en la mano, pues ponernos a considerar la naturaleza de las opciones que estamos considerando en nuestra decisión. Aquí hay un desafío importante que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Vivimos, ya lo hemos también reflexionado, pues tiempos muy acelerados, ¿no? En los que hay mucha prisa, hay muchas cosas que hacer, se han complicado los tiempos pues por temas pues asociados a la modernidad, ¿no? El tema del tráfico, el tema de que pues se alargan las juntas o las reuniones, el tema de que pueden surgir imprevistos y en fin, vivimos ordinariamente pues con mucho acelere, con mucha prisa y por lo tanto con mucha presión. Entonces se requiere a veces de una gran voluntad para destinar 15 minutos, media hora, tal vez más de tiempo para ponernos a reflexionar sobre la importancia de una u otra opción y decidir en función de la percepción que hagamos del sentido que tenga cada una de esas opciones. Y esa es una percepción que se hace desde la conciencia. Y la conciencia puede llevar su tiempo antes de permitirnos dilucidar con claridad cuál pudiera ser una mejor opción. Ese no saber qué hacer o ese no saber qué decidir en un momento dado justamente es reflejo de que nos hemos de tomar un tiempo razonable, porque tampoco hay que caer en el extremo de ya lo decíamos, de postergarlo de manera indefinida, de posponerlo para quién sabe cuándo, sino sí darnos un tiempo razonable para tomar una decisión tranquilamente y poder incrementar las posibilidades de que acertemos en la decisión. Pero habiendo procurado eso, habiendo procurado decidir conscientemente, hacerlo
relajadamente o tranquilamente, aún así nos podemos equivocar, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos infalibles, no podemos adivinar el futuro, y a pesar de esa prudencia y de esa pertinencia que procuramos a la hora de decidir algo, pues puede suceder que nos equivoquemos. Ni modo, así es la experiencia humana. Pero en esos casos no hay que perder de vista, número uno, que tenemos que generar una respuesta frente al error. Porque también es muy común que las personas se equivocan y se enconchan, ¿no? Se evaden o se ponen en una postura de negación completa hacia ese error, y entonces no asumen las consecuencias porque ni siquiera las reconocen. Y en fin, pues hay ciertas formas de reaccionar, que no de responder frente a los errores, que no hacen más que complicar la situación e inclusive no pocas veces agravarla. Y por eso es muy importante que tengamos claro que también tenemos que detenernos a considerar nuestras opciones para corregir o para superar las consecuencias, los resultados que se presentaron de una decisión equivocada. En vez de simplemente tratar de irnos por la libre, pretendiendo que no pasó nada, pretendiendo que pues nadie se dio cuenta o que la naturaleza no tomó un registro de nuestro error, porque pues no va a ser así. Digo, a veces sí cometemos errores que no implican mayor consecuencia, porque no tienen que ver con un principio natural, universal, y basta con que no nos hayan cachado otras personas para que, bueno, ya nos sigamos de largo, hagamos como que nada pasó y punto, ¿no? Pero la verdad es que sí hay situaciones en las que el habernos equivocado va a generar consecuencias negativas y ni modo, tenemos que afrontarlas. Y afrontarlas significa básicamente una de dos cosas: o hay que resolverlo, hay que corregirlo, hay que arreglarlo, hay que repararlo, hay que restituirlo, o sea, hay que actuar de alguna manera para contrarrestar o compensar esa consecuencia o ese resultado. O también puede ser que tengamos que superarlo, ¿no? Porque ya la consecuencia se presentó como irremediable, como irreversible, y lo que hay que lograr entonces es que sea irrepetible, o sea, que no vuelva a suceder. Hay que asumirlo, hay que aceptarlo, hay que, pues ni modo, cargar con eso el resto de nuestras vidas, pero hacerlo humildemente, hacerlo con clase, si se me permite la expresión, con categoría, y caer en la cuenta de que, bueno, pues si al final del día no se pudo arreglar lo que pasó por una mala decisión, pues como sea, la vida continúa, y eso es lo que vuelve a ocupar nuestra lista de prioridades, en el sentido de que ya dejamos de clavarnos con lo perdido para comenzar a enfocarnos con lo posible, de nueva cuenta y lo más pronto posible. Quiero agradecer la llamada de Lorena, que nos dice: señor Mares, muy buen día, gracias por el programa, excelente día. Igualmente, Lorena, gracias por acompañarnos, y si fueras mamá, pues muchas felicidades, y si no eres mamá, pues por favor felicítanos a tu mamá de nuestra parte. Y pues sí, entonces, como ven, continuamente tenemos que estar decidiendo. Primero decidimos sobre una opción o sobre otra. Una vez que hemos decidido sobre una o sobre otra, pues tenemos que decidir cómo afrontar las consecuencias y los resultados, y no solo los negativos, porque solemos hacer énfasis en el desafío que implica enfrentar una consecuencia o un resultado negativo, pero no nos ponemos a considerar que también se exige respuesta de nuestra parte el que se presenten resultados positivos, ¿no? Sea porque hay que entonces reforzarlos, porque hay que consolidarlos, porque hay que repetirlos, porque hay que renovarlos, porque hay que evitar caer en pues, lo que, ¿cómo le podríamos llamar? Una especie de pues soberbia o un orgullo negativo que nos empiece a cegar, como se dice ordinariamente en nuestro país, el subirnos a un ladrillo y marearnos, ¿verdad? Y que se nos suba el tema del poder y del control, y soy Juan Camaney y yo las puedo todas. Y a ver, también cuando nos va bien, también cuando acertamos, también cuando obtenemos los resultados que queremos, hemos de ser cuidadosos con la actitud que asumimos y con las respuestas que elegimos frente a esos resultados positivos, porque también, como afirmara el gran doctor Stephen Covey, pues no hay nada más peligroso que el éxito en ese sentido.
¿Por qué? Porque ya cuando las personas han logrado cierto nivel de éxito en sus vidas, ya sea financiero, ya sea en términos de salud, en términos de relaciones, en términos profesionales, sucede que empiezan a dormirse en sus laureles y entonces empieza a presentarse con el tiempo, a veces después, a veces antes, pero con el tiempo se termina presentando un proceso de retroceso que suele ser muy fuerte, muy contundente, o también puede ser muy sutil, muy progresivo, muy silencioso casi, y no te das cuenta de que cometiste el error, o te das cuenta de eso ya muy tarde, cometiste el error de dejar de decidir. Y hay que seguir decidiendo porque, como lo vamos a considerar un poco más adelante, la decisión está íntimamente ligada al compromiso. Y los compromisos son posturas que hemos de mantener de manera permanente, hemos de renovar a lo largo del tiempo, porque no es que suceda con el compromiso que una vez que decido asumirlo o adquirirlo, ya en automático se va a dar por el resto del tiempo o por el resto del proceso. De ninguna manera. El compromiso es algo que se decide, que surge en función de una decisión inicial, pero es algo que se tiene que mantener a lo largo del tiempo a través de decisiones consecutivas, decisiones que seguimos o que tenemos que seguir teniendo y manteniendo para poder seguir cumpliendo con nuestros compromisos. Esta reflexión ya en la recta final de nuestra reflexión, pues hacer el énfasis de cómo lo que se deriva de una mente decidida, pues es una mente comprometida. Ya que hemos decidido algo, ya que hemos elegido una opción, pues hay que, como se dice ordinariamente, hay que irnos con todo, ¿verdad? Para hacer realidad esa opción, porque luego decidimos, pero una vez que hemos decidido, lo hemos hecho con tal falta de compromiso, que la verdad es que no nos aplicamos, no nos entregamos, no nos dedicamos por completo a lo que implica esa decisión, y entonces pues vamos luego lamentando el que no nos sale nada, el que la vida se nos complica, el que no logramos nuestros objetivos. Claro, pues es que si no asumimos un compromiso con aquello que decidimos, pues no solo tendremos que enfrentar la posibilidad de equivocarnos, sino que además vamos a enfrentar la posibilidad de no terminar los procesos, de no completar las tareas y entonces por lo mismo pues no obtener los resultados que estábamos esperando. Quiero agradecerle a Héctor Suárez que se comunica con nosotros y nos dice dónde puedo contactarlo para terapia o asesoría. Con mucho gusto, Héctor, a través de mi página de internet, por favor, es andresmares.com. Ahí hay una pestaña que es de contacto, ¿no? Una subpágina, ahí me mandas por favor un mensaje y con mucho gusto lo programamos. Y por su parte, Salvador Vázquez sugiere el tema de la autosuficiencia. Con mucho gusto lo vamos a considerar para nuestros temas de junio. Salvador, gracias por la propuesta. Y bueno, pues entonces se trata de que nos arriesguemos, se trata de que una vez que nos arriesguemos le entremos con todo, porque si no le entramos con todo, pues entonces no importa que hayamos acertado en la decisión, de todas maneras, si no hubo compromiso a la hora del proceso, pues entonces es como si nos hubiéramos equivocado finalmente. Es decir, nos podemos equivocar al inicio, al errar cuando decidimos, pero también nos podemos equivocar durante el proceso al dejar de comprometernos o haber decidido sin compromiso. Una mente decidida es aquella que no solo está dispuesta a arriesgarse en la elección de los valores que quiere hacer realidad en su vida, sino que además asume el compromiso de que llueve, truene o relampaguee, va a seguir en la línea de hacer realidad aquello que decidió. Con alguna salvedad, porque también hay que ser flexibles, hay que entender que a veces a lo largo del camino que elegimos, pues se presenta una mejor oportunidad, una mejor posibilidad, o simplemente pues hay que cambiar de rumbo porque ya lo que habíamos elegido pues no nos lleva a nada. Bueno, pues entonces humildemente corregimos el rumbo, rectificamos y valoramos el hecho de que la vida nos haya cambiado de dirección, porque lo más probable es que la dirección que estábamos
pretendiendo inicialmente, pues no era la mejor ni la más conveniente. Ya para terminar, también agradecerle a Luis Aguilar, que nos dice reflexiones, como siempre, muy buen programa, muy fácil de entender y muy útil. Gracias, Luis, qué bueno que nos retroalimentas de esa manera. Gracias por acompañarnos. Y bueno, y gracias a todos ustedes también, especialmente a las mamás que en su día pues se tomaron la molestia de reflexionar, y pues una invitación a que reflexionemos todos el resto del día sobre esta gran figura de la mamá, estas elegidas de la naturaleza para ese encargo tan delicado y tan maravilloso como es el de la maternidad. Gracias por asumirlo, gracias, como dice el refrán, gracias por existir. Y bueno, pues también gracias ahí en la producción a Fabiola, gracias al Chilo en los controles. Y antes de despedirme, pues una disculpa a los que están inscritos en el servicio de reflexiones a través de WhatsApp, porque el martes no le llegó la reflexión. Hoy lo retomamos con mucho gusto. Hoy retomamos las reflexiones hoy por la noche, ¿no? Para que no piensen que hoy tampoco la van a recibir, pero sí va a ser ya por la noche. Y aquellos que quieran recibir reflexiones a través de WhatsApp, pues pueden hacerlo mandando un mensaje que diga quiero reflexionar al 442-784-8673, 442-784-8673, con el mensaje quiero reflexionar, para que pues puedan recibir nuestras reflexiones cada martes, cada jueves y cada sábado. Son reflexiones en audio, a veces serán en texto, breves, ¿no? Que nos permiten mantenernos a lo largo de la semana reflexionando, porque finalmente pues de eso se trata el contenido de este programa, de hacer propuestas para estar considerando a lo largo de la semana y pues mantenernos en la línea de una experiencia de vida que sea más profunda, de una experiencia de vida que esté más encaminada hacia lo que tiene sentido, hacia lo que tiene valor, sin menospreciar y sin hacer a un lado pues lo que también llena de alegría, de satisfacción y que no es tan profundo, ¿no? También en la superficialidad se puede presentar cierta experiencia de alegría, de felicidad, y hay que valorarlo, pero sin caer, como lamentablemente sucede en muchos casos, en el extremo de que muchas personas se pierdan en esa superficialidad y pretendan hacer un canje que es indebido, que es insensato, el canje de pensar que es lo mismo ser feliz que embotarse de placer. No es lo mismo, al contrario, hay una gran paradoja dentro de ese esquema. Aquellas personas que hacen el canje de felicidad por placer terminan excediéndose en la búsqueda de placer, porque claro, todos tenemos una gran aspiración a una felicidad completa. Como la hemos canjeado de esa manera indebida, pues entonces nos embotamos de cosas placenteras solo para darnos cuenta de que lo único que encontramos al final de la experiencia del placer, del otro lado de la experiencia del placer, es justamente la experiencia del dolor. Bueno, pues ahora sí, ya terminamos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en la página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares. Ahí seguiremos en comunicación a lo largo de la semana. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.